Si usted busca en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, la palabra fracaso le va a decir que significa malogro, resultado adverso de una empresa o negocio. Algo negativo siempre. Uno dice fracasé y eso implica, por ejemplo, fracasé en el propósito que tenía, fracasé en el negocio que me planteé, fracasé en el matrimonio cuando se va a separar la pareja, fracasé en la empresa que traté de llevar adelante con el socio y tal. Fracaso tiene siempre una connotación negativa. Pero de los fracasos se puede aprender y mucho. Y el fracaso también podría tener una lectura positiva si se sabe interpretar. Ese es nuestro foro de hoy. Vamos a compartir con Alejandra Sapene Chapelline. Ella es psicóloga clínica y está en Cali. Alejandra, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Alejandra, ¿no me está escuchando? No. Ahora sí te estoy escuchando. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por acompañarnos, Alejandra. Y si alguien sabe, si en alguna disciplina saben sacarle provecho a los fracasos, es en la ciencia. De hecho, el empirismo, ensayo y error, pues, es uno de las prácticas más frecuentes y por tantos fracasos es que hemos aprendido y avanzado tanto. Entonces tenemos una visión científica también de lo que es el fracaso. Nos la va a aportar la doctora Catherine Vieira. Catherine es académica investigadora del Instituto de Astronomía y Ciencias Planetarias de la Universidad de Atacama. Ella está en Copiapó, Acatama, Chile. Catherine, muy buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Buenos días, muchas gracias. Muy bien. ¿Qué es un fracaso, psicológicamente hablando? Le pregunto a Alejandra. Ok. Un fracaso es, digamos, la parte final de un proceso más grande, que es un proceso de resolución de problemas, donde después de habernos planeado como alguna acción que tenemos que resolver, resulta que resultó fallida, ¿sí? Que es un error, que no llegamos a la solución que nosotros esperábamos y es interpretado de muchas maneras, pero básicamente es eso, es como la parte final de un proceso donde al final no pudimos resolver un problema y tenemos que volver a empezar para encontrar cuál es la solución correcta a ese problema que nos planteamos. ¿Y psicológicamente qué implica fracasar? Fracasar va a depender de la persona, va a depender del contexto donde ocurre ese error, también va a ocurrir del objetivo que nosotros tengamos trazado. Entonces, dependiendo de muchos factores, puede significar algo que nos atribuimos como digamos, como una falla a nivel personal, o también puede significar una oportunidad que nos abre las puertas para explorar un mundo de posibilidades que nosotros no nos habíamos planteado. Entonces hay una cantidad de factores que influyen allí, incluyendo el individual, que permiten subjetivizar lo que significa un error o un fracaso. Ayer hablábamos de catastrofismo y la gente que asume que siempre le va mal, que es catastrófica en todo, ¿no? Y eso puede llevar a un sentimiento sumamente negativo, a una baja estima, a una suerte de condena personal, porque fracaso y fracaso y fracaso, eso se da psicológicamente. Y Alejandra. cuando uno tiene una aproximación muy negativa, muy pesimista ante el abordaje de los problemas y sobre todo como muy centrado en solamente los factores individuales, las personas pueden muchas veces pueden pasar dos cosas: o yo atribuyo que yo siempre voy a generar algún efecto negativo en las cosas donde yo esté involucrado, entonces va a haber un problema, o simplemente también del otro lado sentir que yo no tengo ningún tipo de control sobre la realidad, entonces todo está en contra de mí, ¿no? Al final, si te das cuenta, digamos, el punto que coincide es que la persona está muy centrada en sí misma, ¿no? Como que si todo de alguna manera dependiera solo de ella y no de muchos factores que influyen en ese proceso que Ya. lleva a un determinado fracaso.
Ahora, esto es un fracaso a nivel psicológico, ¿verdad? El fracaso para la persona. Pero científicamente hablando, ¿qué es un fracaso? Eso se lo quiero preguntar a la doctora Catherine Vieira. Bueno, depende también un poco de las circunstancias, porque si tú te planteas en un proyecto científico, por ejemplo, construir un determinado instrumento, que debe cumplir unas ciertas normas, por ejemplo, un cierto nivel de precisión, o por ejemplo piensas en una misión espacial, vas a mandar una nave a un determinado objeto, y esa misión no se cumple, no llega, el objeto se pierde. Por ejemplo, hemos visto recientemente muchas misiones Ujú. espaciales privadas que fracasan. Obviamente, esa es una manera en la que ese fracaso se siente muy negativo porque no logras obtener este objetivo o este producto o este instrumento. En otros aspectos de la ciencia, donde por ejemplo te planteas un problema y lo quieres estudiar desde el punto de vista teórico, por decirlo, o estás planteando encontrar la respuesta a un determinado mecanismo astrofísico, digamos, por ejemplo, las recientes explosiones de las eyecciones de masa coronales recientes, hay detalles de la física solar que todavía no conocemos. Entonces, un estudio que se plantea encontrar la solución a esto y que no lo consigue, em, puede verse como un fracaso, pero al mismo tiempo, un poco como en el aspecto psicológico, te da pistas, te está diciendo, bueno, por ahí no es el camino, entonces tienes Ujú. que buscar otro. Entonces, digamos, dependiendo un poco también de las circunstancias, el fracaso es no lograr los objetivos, porque uno típicamente estos estudios los aborda con un objetivo. Cuando no los logras, es un fracaso, pero al mismo tiempo tienes que verlo como esta es una información que Ujú. no tenía antes. Y esta información es que por este camino no vas, tienes que probar otra cosa. Y eso puede ser muy valioso. Y también hay teorías que se demuestran precisamente porque no cumplen ciertos valores, ciertos límites, ciertos niveles, y tú puedes descartar esa teoría. Y esa información es muy valiosa Ya. también. Por lo que nos dice la doctora Catherine Vieira, resulta que yo del fracaso aprendo, ¿verdad? Porque ese fracaso me da mi información. Información que yo voy a guardar y que voy a utilizar cuando vuelva a intentar de nuevo para no cometer el mismo error. ¿Es correcto, Catherine? Exactamente. Creo que se le atribuye a Einstein, no sé si es cierta o no esa frase de él, pero que quien repite las mismas acciones y comete los mismos errores está loco. Entonces, Sí, una vez que tú haces una cadena de acciones y te das cuenta que te lleva a un resultado no satisfactorio, tú definitivamente tienes que intentar otras cosas. No siempre es simple, porque también, y como lo mencionaba la doctora anteriormente, hay muchos factores. Y cuando tienes muchos factores o muchas variables trabajando en tu problema, no siempre tenemos el conocimiento de cuál es el factor más importante, pero además no siempre hay un factor más importante. Y eso es una cuestión que no todos comprendemos inicialmente. Tratamos de buscar siempre como el problema es este particular, esta variable sí, o este detalle o esta ecuación o esta constante. No siempre es así. En muchos problemas científicos aparecen muchas variables involucradas y no es fácil determinar que haya una más importante que otra, y a veces no es el caso, todas son importantes y la interrelación entre ellas es tan compleja que ya. no es simple resolver estas circunstancias, digamos. Creo recordar la frase de Einstein más o menos era, si siempre haces lo mismo no puedes pretender resultados distintos. Ahora, Exacto. eso es en la ciencia, pero en el plano personal, psicológico, para apelar a frases, parece que el hombre es el único animal que siempre se va a tropezar con la misma piedra, ¿verdad? Que va a repetir. Tuvimos un programa días atrás, semanas atrás, de por qué había un factor de reincidencia en el fracaso sentimental, por qué se buscaba más o menos siempre el mismo tipo de pareja y ese tipo de pareja llevaba al fracaso. Es decir, ¿por qué no busca usted una pareja distinta? ¿Por qué psicológicamente hablando tenemos como esa propensión a repetir los errores o los malos pasos que nos van a llevar
a tropezarnos con esa piedra? Le pregunto a Alejandra Sapene. Sí, ojalá la vida fuera un poco como las condiciones experimentales que uno quisiera en la ciencia, ¿no? Que puedes identificar las variables así objetivamente. Tú hablaste de empirismo, ¿no? El empirismo nos llevaba, nos planteaba eso, como tratar de identificar cuáles son las variables que pueden influir en un determinado problema y llegar a una solución. La vida no es así, la vida es bien complicada y hay muchos factores que influyen, ¿sí? En términos de lo individual, por ejemplo, muchas veces si nos vamos, en psicología hablamos de muchas teorías psicológicas, entonces si nos vamos más hacia la teoría psicoanalítica, nos hablaría toda la parte freudiana, nos hablaría de como la compulsión a la repetición, que tendemos siempre como a volver como de manera reincidente a buscar, como a encontrarnos siempre ante las mismas situaciones, aunque uno de manera inexplicable no sepa y él se lo atribuye a elementos inconscientes, si no se da como a teorías un poco menos, digamos, un poco más objetivas, como pueden ser ya las más cognitivas conductual, que tienen que ver con el aprendizaje, que ustedes lo han hablado de manera muy clara, esto tiene que ver con el aprendizaje. A Ujú. veces nos cuesta identificar exactamente qué es lo que está generando el error. Si el problema está en nosotros, si el problema está en los demás, si el problema, dónde encontramos, y entonces eso hace que sea como complicado en ese andar a ciegas, Ujú. eh, cuál es la dificultad, y digamos, mientras más variables influyen, que ahí coincido con la doctora, mientras más problemas haya en el ambiente y más difícil sea de solucionar el problema, pues más nos va a costar identificar y aprender, como dices tú, de cuáles son como esas señales, uno, que debemos identificar de que algo está mal anticipadamente, de que debemos cambiar el rumbo y por tanto desencadenar otras conductas. Hay otras posibles explicaciones, y es que nosotros, como en realidad no solo como seres humanos, creo que como seres vivos tendemos a la homeostasis, o sea, uno tiende a buscar los caminos conocidos. Entonces, si ya yo conozco un camino, Ujú. por, digamos, no muy bueno que sea, no muy eficiente que sea, yo voy de manera inconsciente me voy a ir otra vez por allá, porque eso es lo que yo conozco y lo que me genera menos esfuerzo a nivel energético, a nivel cognitivo, y Ya. entonces, bueno, es como estrellarse contra una pared, porque la creatividad supone una cantidad de esfuerzo Ujú. Riesgo. y digamos, también de angustia, ¿sí? Sí. De ansiedad, que no todo el mundo está en capacidad de asumir en un determinado momento. Lo que dice la psicóloga Alejandra Sapene es fascinante, ¿no? Porque la vida tiene tal grado de complejidad que es más complicado que la complejidad que podría representar el universo para el científico. Aunque claro, no es tan sencillo. Volviendo a Einstein, Einstein había dicho, solo conozco dos cosas que son absolutamente ilimitadas, el universo y la estupidez humana, y de lo primero tengo mis dudas, con lo cual al otro no le cabía ninguna duda. ¿Qué puede enseñarnos la ciencia en su proceder, en su manera de actuar frente a los fracasos en nuestra vida cotidiana? Le pregunto a la doctora Catherine Vieira. Digamos, en la ciencia, una de las claves fundamentales del trabajo científico y de la investigación científica es la objetividad. Y hay una cantidad de situaciones en la vida donde la objetividad te ahorra muchos problemas. Ujú. Tal vez en otras cantidad de situaciones una objetividad pura es perniciosa y no es correcta, y creo que la psicóloga puede decir bastante al respecto. Pero hay otra cantidad de situaciones en las que ser objetivos y no dejarse arrastrar por las emociones es importante. Entonces, en ese caso hablamos, por ejemplo, de la importancia de recibir una educación en matemáticas, en ciencias, para no dejarse engañar por cualquier cosa que tú veas delante de ti. Es importante, es el hecho de que te expongas a la educación científica. No se trata solamente de aprender los hechos científicos como tal, sino precisamente el que uno hace las preguntas adecuadas. Lo que te enseña la ciencia es hacer las preguntas correctas para obtener la información que es significativa y Ujú. no dejarte llevar por detalles que no son relevantes, y tampoco
no dejarte llevar por una interpretación subjetiva. Es decir, hay hechos físicos reales que van a ocurrir más allá de lo que tú puedas opinar o pensar. Entonces es importante, desde el punto de vista de la ciencia, efectivamente tener esas habilidades. Entonces el exponerse a una educación científica, el tener una educación científica, lo que te aporta es precisamente una manera de abordar problemas en los que tú recabas la información apropiada, en la que no te quedas, por ejemplo, con lo primero, sino que comparas. Esta persona me dijo esta cosa, en este periódico vi esto. Voy a contrastar, voy a comparar. Ese tipo de trabajo es finalmente una metodología científica que te permite abordar muchos problemas en la vida diaria, más de lo que uno puede imaginar. Muchísimas gracias a ambas por una conversación tan interesante, la que hemos tenido hoy. La doctora Catherine Vieira es académica investigadora del Instituto de Astronomía y Ciencias Planetarias de la Universidad de Atacama. Ella está en Copiapó, en Atacama, Chile. Muchísimas gracias, Catherine. Muchas gracias por la invitación. Y en Cali está la psicóloga clínica Alejandra Sapene Chapellín. Alejandra, muchísimas gracias por tu participación en la mañana de hoy. Gracias a ti, César, por la invitación. Un placer, Catherine. Bien, gracias a ambas. Son las 10:22 de la mañana. Al regreso, la diáspora venezolana ha crecido de una manera impresionante. El 28% de la población venezolana está fuera de Venezuela. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami.